Estamos en comunicación con Daniel Olesker, la economía con los pies en la tierra, el espacio que nos convoca cada 15 días hoy para hablar de precios y tipo de cambio, balance del primer semestre del año 2025, pero vamos a hacer algo de producción al aire porque allí Alejandro nos estaba pidiendo, Daniel, si podías bajar la cámara un poquito para que no tome la luz de arriba y poder verte en toda tu plenitud. No, estaba bien así como... Bueno, perfecto, ahí parece que va mejorando. Se mueve, Epur se mueve, Daniel, no te preocupes. A ver, vos. Ahí estamos intentando comunicarnos. Ahí está, ahí lo vemos a Daniel. Ahí va. Perfecto. ¿Nos estás escuchando, Daniel? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, decíamos hoy para hablar de precios y tipo de cambio y un balance de este primer semestre. Sí. eh, eh, Quería hacer algunos comentarios sobre un tema que hemos hablado bastante, pero hacía un tiempo que ya que no lo retomábamos, que era, por un lado, la inflación. Uh-huh. Por otro lado, lo que se conoce como tipo de cambio de equilibrio, pero que más vulgarmente la gente lo conoce como adelanto o atraso cambiario, y Uh-huh. después el vínculo entre ellos, Ajá. porque en una economía abierta como la uruguaya, la evolución del tipo de cambio incide mucho sobre algunos precios, como lo vamos a ver ahora inmediatamente. Lo primero que hay que destacar es que cuando miramos la inflación, tanto sea en el primer semestre de 2025 como para evitar los problemas de desafralidad, en Uh-huh. el último año, junio 25 a junio 24, los comentarios que voy a hacer ahora valen tanto para la anualización de la inflación a junio como solo mirar el primer semestre. Uh-huh. Lo primero que tenemos que decir es que la inflación se mantiene baja, se mantiene en lo que el Banco Central ha definido como el rango meta, digamos, ¿no? Es decir, no menos de tanto ni más de tanto, ¿no? Y la inflación fue de 4,6% en el último año, digamos. O sea, no llegó al 5% la inflación de junio del 24 a junio del 25. Uh-huh. Si tomamos solo el primer semestre del 25 y la anualizamos, estamos en la misma función, en la misma relación. O sea que el primer dato es que la inflación sigue siendo una variable controlada, ¿no? Uh-huh. Dado que está dentro de los objetivos que el Banco Central se propone sobre ella. De todas maneras, el Banco Central se propone bajarla un poquito más, ¿no? Sí, se propone bajarlo un poquito más, pero está, digamos, ¿no? Eh, diríamos que no hay un problema de Uh-huh. meta Claro. de inflación en Uh-huh. el país. Esto pasa hace un cierto tiempo, digamos, ¿no? También es verdad que hace mucho tiempo que la inflación está en niveles razonables, ¿no? Uh-huh. Es decir, recordemos que en la década del 90, y muchos de los que nos escuchan seguramente fueron trabajadores o sindicalistas en la década del 90, la inflación con la que se discutían en aquel momento los salarios eran entre 15 y 20%, cuatrimestral, o sea, podíamos hablar de 50 o 60% en el año. Uh-huh. Eso a partir del 93, 94 en adelante fue bajando y prácticamente desde aquel momento debe haber habido 2 años que la inflación pasó a 2 dígitos. O sea, Uh-huh. eso también es bueno recordarlo porque el, el, eh, cuando siempre hablábamos del efecto distributivo que tiene la inflación, porque hace que el que tiene ingresos fijos pierda, porque todos los meses los precios aumentan y su ingreso, salario, jubilación, Uh-huh. se mantiene constante, lo que en la jerga sindical siempre llamamos los Los triangulitos, digamos, triangulitos, ¿no? claro. Uh-huh. Los viejos recordarán, era un problema grueso, ¿no? En los 80 y, Uh-huh. hasta la mitad de los 90, y hoy sigue siendo un problema, pero es un problema relativamente controlado.
Lo segundo que quería decir es que cuando uno mira la inflación por rubro, en general la inflación se divide en muchos rubros, pero podemos agruparlo como en dos grandes grupos, Ujú. bienes y servicios. A diferencia de lo que pasó en los primeros años del quinquenio anterior, este, el, el rubro alimentos está por debajo de la media. ¿M? Es decir, en ese quinquenio, perdón, en ese año que dije que era 4,6%, los alimentos andan en el orden del 3,8%. Ujú. En cambio, ¿dónde estuvieron los principales aumentos para que el promedio fuera mayor? En los servicios. Básicamente en salud, que como todos saben, en salud no se paga cuota, digamos, porque prácticamente todo el mundo lo hace a través de un aseguramiento, Ujú. pero ahí pesan los tickets, las órdenes, los gastos de farmacia, eh, los gastos que las personas hacen de manera privada, digamos, ¿no? Ujú. Los servicios de educación, con una influencia fuerte, siempre en el primer semestre los gastos de educación tienen un cierto despegue, Ujú. porque coinciden con los elementos de los primeros meses del año, pero sin embargo en el año, que repito, la inflación fue 4,6, educación fue 7,7, o sea, fue el más alto. También los servicios financieros y también los servicios de alojamiento. Y menos, pero también vivienda, que incluye electricidad, agua, gas, Ujú. y otros combustibles, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que queda claro es que eh, el efecto precios en este año, junio 24 a junio 25, pero repito, esas tendencias se repiten si tomamos solo la segunda parte del año, si el primer semestre del 25, primero estuvo dentro del rango meta, segundo fue una inflación relativamente controlada, tercero, donde pegó más, llegando hasta 7% en el año, fue en educación, Ujú. servicios de alojamiento, servicios financieros y salud, y en parte, no tanto, pero por encima de la media, en vivienda. Y esto sí, decía yo, tiene que ver con el tipo de cambio, porque ¿dónde incide más el tipo de cambio? Incide más en los servicios de alimentación. ¿Por qué? Perdón, en los bienes de alimentación, porque es donde juega el efecto de la importación o del que produce en el país, pero compara, digamos, con el precio del bien importado. Entonces, si el tipo de cambio está más o menos estable en el último semestre del año, perdón, el primer semestre de este año, eh, eso incide para que la inflación de alimentos esté más controlada que la inflación de los servicios no transables, se llaman en economía, porque Ujú. no son bienes que sean exportables, digamos, ¿no? Entonces miremos el dato del tipo de cambio. Yo ya hice una columna sobre el tipo de cambio equilibrio y recordaba que entre el 19 y el 20 y junio del 24, o sea, hace un año, Uruguay había perdido 15 puntos de competitividad respecto, repito, al 19. Si Mm. tomamos como base 100 el 19, el tipo de cambio estaba en 85. O sea, Uruguay había perdido 15 puntos de competitividad, básicamente con la región, Argentina, Brasil, ya, esto es muy recordado por todos, pero también con China había perdido importante capacidad competitiva. Eso comenzó a recuperarse, ¿no? Ujú. Y si tomamos ahora junio 24 respecto a junio 25, tenemos una recuperación de 7 puntos del atraso cambiario. Es decir, aquellos 15 se transformaron en 8 y algo, casi 9%. O sea, seguimos siendo menos competitivos a nivel global respecto al 19, pero se recuperó en este último año, fruto, digamos, de la mejora bueno, de la relación cambiaria con esos países. Y Ujú. básicamente eso se explica porque mejoró con Argentina, donde prácticamente estamos, no te diría a la par, pero casi, perdón, más que a la par, muy por encima. Los problemas siguen siendo
China, Brasil, que todavía están entre 20 y 30 puntos por debajo de los que estábamos en 2019, digamos, ¿no? Es decir, la recuperación de la competitividad con Argentina hizo que nuestro tipo de cambio, de nuestra competitividad mejorara a nivel global, que mejorara a nivel regional, pero sigue siendo muy importante la pérdida de competitividad con Brasil y con China. Entonces, por un lado, quería dar el dato de competitividad, ese cambio importante que hubo en la recuperación con Argentina, aunque mantengamos según los datos del Banco Central, una pérdida muy relevante todavía con Brasil y con China, repito, del orden de los 20 puntos, 20%, y cómo ese efecto de mejora en la competitividad global, de alguna manera jugó a favor de aplanar la evolución del precio de los alimentos, que aumentan menos que la media, y la inflación que tenemos, baja y controlada, como expliqué al principio, es fundamentalmente una inflación en los servicios, salud, educación, vivienda, servicios financieros, como comenté al principio. Entonces, esta realidad nos hace, o sea, Uruguay es un país con mucha dependencia de la situación externa, respecto a la inflación interna, repito, sobre todo en el tema de los alimentos, y lo que hay que lograr son mecanismos de resiliencia que permitan que ese impacto sea menor, porque también un aplanamiento del tipo de cambio puede tener efectos positivos, porque apalanca la inflación, porque contiene la inflación y al mismo tiempo genera problemas de capacidad de colocar nuestros productos en el exterior. Entonces, el manejo equilibrado de una relación tipo cambio-inflación es clave en esa doble política interna, la inflación, externa, la competitividad. Y lo que ha pasado en este último año es que ha mejorado la capacidad competitiva, repito, excepto con China y con Brasil, sin que ello tuviera un efecto demasiado duro sobre la inflación, que se mantiene en niveles controlables, y por lo tanto, bueno, hay un razonable equilibrio entre ambas políticas, digamos, ¿no? O ambas variables, porque a veces no son solo resultado de las políticas, sino también de las situaciones internacionales que se generan en el valor de la divisa, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay un razonable equilibrio entre ambos frentes, digamos, ¿no? Seguramente en la audiencia se estarán preguntando, ¿y esto a nosotros cómo nos beneficia? Bueno, que los precios de los alimentos aumenten menos. Cuando los precios de los alimentos aumentaban más que la media, yo he hablado en este programa mucho de eso, he presentado algunas gráficas, afecta más a los hogares de menos ingresos, porque los hogares de menos ingresos, cuando hacen su canasta, en su canasta pesan más los alimentos, entre otras cosas, porque los alimentos son una necesidad básica y las tienen que completar antes de poder hacer otros gastos, digamos, ¿no? En cambio, los altos ingresos, los alimentos, no es que se gaste menos en alimentos en valor absoluto, sino que en porcentaje de su gasto es menor. Entonces, que los alimentos en términos inflacionarios estén por debajo de la media, beneficia a los hogares de menos ingresos, porque su ingreso le rinde más, porque los bienes que más consumen aumentan menos, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha pasado en este año, junio 24, junio 25. Pasó un poquito menos en el primer semestre, si tomamos el semestre en vez del año, pero en términos anuales lo que ha habido fue una mejora una mejora, no, una menor inflación en alimentos, y eso favorece a los hogares de menores ingresos. Después miremos las otras cosas. Los servicios de educación en general tienden a concentrarse en los ingresos más altos, porque generalmente los ingresos más bajos en grueso van a la educación pública. Repito, no es solo cuota escolar, es cuota educación, también hay los gastos de educación. Los gastos que se tienen al comienzo del año, pero pesan más en los hogares de más ingresos.
lo mismo los servicios financieros, y salud es más en el sector medio. Entonces, en última instancia, este componente inflacionario del último año, que es una coyuntura, pero es un año al fin, Ujú. incide menos ese impacto en los hogares de menos ingresos. Clarísimo. Daniel, una vez más, muchas gracias. Nos reencontramos en un par de semanitas y seguimos conversando. Nos encontramos. Abrazo. Chau, chau, otro.